Fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria de las glándulas secretoras que afecta la respiración y la digestión por la acumulación de mucosidad. Normalmente, la mucosidad es un fluido que reviste y protege partes del cuerpo. Este moco suele ser resbaloso y ligeramente más espeso que el agua, pero en los casos de fibrosis quística, la mucosidad es más espesa y pegajosa. Esta enfermedad causa la acumulación de moco en los pulmones, el páncreas y otros órganos. En 1936, el pediatra suizo Guido Fanconi fue el primero en usar el término fibrosis quística. 2 años más tarde, en 1938, Blackfan y May describen 35 niños con atrofia y fibrosis del páncreas debido a espesamiento en las secreciones. En 1945, Anderson y Hooks estudian familias, pacientes y literatura concluyendo que la fibrosis quística se hereda en forma autosómica recesiva. 8 años más tarde, Paul de Saint-Agnes asigna el valor diagnóstico a los electrolitos en el sudor. En 1959, Gibson y Cook describieron el método de iontoforesis con pilocarpina para estimulación y recolección del sudor, método que sigue siendo el estándar. La década de los 60 se caracterizó por el desarrollo de centros dedicados al estudio y manejo de la fibrosis quística. En 1961 se crean fundaciones en Estados Unidos y Canadá para la lucha contra la fibrosis quística. En 1965 se forma en París la SIFI International Association, la principal fundación de lucha contra esta enfermedad. En 1979 se comienza a hacer screening neonatal de la enfermedad. En 1989 el grupo de Lab Chip-Chui identifica y clona el gen de la fibrosis quística ubicado en el brazo largo del cromosoma 7 y a la proteína para la cual codifica. Los signos y síntomas de la fibrosis principalmente son la acumulación de moco, obstrucción de las vías respiratorias, disminución de la función pulmonar, infecciones bacterianas, tos crónica y una inflamación que produce fibrosis en el pulmón. La fibrosis quística puede afectar diversos órganos, generando patologías como infertilidad, insuficiencia pancreática y respiratoria, cirrosis biliar focal y pérdida aumentada de los electrolitos, lo que va a generar una enfermedad sistémica y la muerte del paciente. La afectación más importante para los pacientes se da en los pulmones y en el páncreas. En los pulmones, la mucosidad obstruye las bacterias de las vías respiratorias. Esto causa infecciones pulmonares persistentes, limitando progresivamente la capacidad de respirar y finalmente genera una insuficiencia respiratoria. En el páncreas, la acumulación de moco va a impedir la liberación de enzimas digestivas que le permitan al cuerpo descomponer los alimentos y absorber los nutrientes vitales. Esto genera desnutrición y va a deteriorar la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad. El tamizaje neonatal de fibrosis quística se realiza tomándole una muestra de sangre al recién nacido por punción en el talón para hacer la prueba de TIR, que mira los niveles de tripsinógeno inmunorreactivo. Esta prueba, cuando es negativa, descarta el diagnóstico de fibrosis quística. Esta prueba de TIR, cuando es positiva, requiere que se realicen estudios moleculares para determinar si el gen causante de la enfermedad, el CFTR, se presenta en forma homocigota o heterocigota. Si el genotipo es homocigoto, va a confirmar el diagnóstico de fibrosis quística. Sin embargo, si el genotipo es heterocigoto, requieren pruebas confirmatorias como el test de sudor para verificar que la persona sufre de la enfermedad. Cuando este test de sudor es negativo, va a descartar el diagnóstico de la fibrosis quística, aunque en el estudio molecular se haya encontrado que el paciente tiene la mutación. El diagnóstico de la enfermedad se realiza indagando la historia familiar de fibrosis quística para verificar antecedentes importantes que se correlacionen con la patología. También correlacionar las manifestaciones clínicas o síntomas que presenten los pacientes y pruebas de laboratorio necesarias para confirmar la fibrosis quística.
Dentro de las pruebas diagnósticas encontramos la prueba del sudor, es una prueba sencilla y precisa en la que se hace que las glándulas sudoríferas suden usando pilocarpina y algo de electricidad. A este proceso se le conoce como iontoforesis con pilocarpina. Esta prueba de sudor es fundamental para la comprobación del diagnóstico. Entre estas pruebas están las que se usan para tamización y la técnica confirmatoria. La única prueba de sudor aceptable para la confirmación del diagnóstico es el test cuantitativo de iontoforesis con pilocarpina. Los métodos de tamización miden de manera indirecta la concentración de cloro en el sudor por medio de la medición de la conductividad del sudor o de la osmolaridad del sudor. Estas pruebas se deben repetir siempre y cuando sea positiva o cuando el resultado se encuentre en un intervalo dudoso. Otra de las pruebas diagnósticas es el análisis genético, a través de los cuales se identifican mutaciones de la fibrosis quística en el cromosoma 7. La fibrosis quística es un padecimiento congénito, de herencia tipo autosómica recesiva, es una enfermedad multisistémica progresiva. Las personas con fibrosis quística han heredado 2 copias del gen defectuoso CF, ambos padres deben tener por lo menos una copia de este gen. Las personas con una sola copia del gen defectuoso CF se llaman portadores pero no tienen la enfermedad. Cada vez que 2 portadores de fibrosis quística tienen un hijo, lo más probable es que el 25% tendrá la enfermedad, el 50% será portador pero no la padecerá y el 25% no será portador y no tendrá fibrosis quística. El gen que causa la fibrosis quística al encontrarse defectuoso se llama CFTR, es el gen regulador de la conductancia transmembrana. El gen CFTR se localiza en el cromosoma 7. Se presentan varios tipos de fibrosis quística según la gravedad pulmonar, según la afectación pancreática y según las mutaciones del gen CFTR. Mutaciones del gen CFTR, clase 1, ausencia de la producción de la proteína, clase 2, defecto de procesamiento de la proteína, clase 3, defecto en la regulación del canal, clase 4, defecto de la conductancia, clase 5, alteración del empalme. Esta clasificación en la actualidad es de gran importancia dado el desarrollo de terapias dirigidas a la proteína CFTR, principalmente potenciadores y correctores. La fibrosis quística no tiene cura, el tratamiento mejora la calidad de vida. El tratamiento se basa dependiendo del órgano que se ve afectado principalmente. El tratamiento se puede realizar con fisioterapia respiratoria, ejercicio físico, sustancias mucolíticas e hipertónicas y antibióticos. La terapia proteica está dirigida a la proteína CFTR, potenciadores y correctores. En la actualidad está comercializada para 9 mutaciones. El tratamiento digestivo nutricional está basado en enzimas pancreáticas, suplementos vitamínicos e insulina. En cuanto a la terapia génica, esta línea de tratamiento está pendiente de que se realicen estudios que demuestren su eficacia. Y si la fibrosis quística no tiene cura, es hereditaria y causa la muerte, ¿se puede prevenir? No, no se puede prevenir. A menos que se conozca que los padres son portadores y se haga una selección del embrión en los casos en los que los pacientes deseen tener descendencia. ¿Y cuál es el pronóstico de la fibrosis quística en Colombia? No es el más alentador, sin embargo depende del tratamiento implementado y de las condiciones del paciente. Sin embargo, por el sistema de salud, la lucha de los pacientes con fibrosis quística no solo es una batalla de vida, sino también legal para recibir un tratamiento oportuno. Perfil de la fibrosis quística en Colombia. La identificación temprana y el diseño de registros de fibrosis quística para evaluar y revisar periódicamente diferentes variables ha sido útil para caracterizar el perfil de la enfermedad y su tendencia. Por esta razón, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica realizó un primer registro de la enfermedad en el 2004 y lo actualizó en el 2009. Del registro inicial llamó la atención lo tardío del diagnóstico y de la enfermedad que disminuye la expectativa de vida de los enfermos en nuestro país.
La comparación del número de adultos y lactantes registrados en el 2004 en relación con el 2009 mostró un aumento de ambas cifras, lo cual sugiere una mejora en la oportunidad del diagnóstico y una incipiente mejoría en la supervivencia. Los pacientes con fibrosis quística en Colombia evidencian un compromiso nutricional y respiratorio más temprano y más serio que en los países desarrollados, posiblemente como consecuencia del diagnóstico e intervención tardíos. La fibrosis quística en los últimos 25 años ha tenido un cambio notable en la expectativa de vida. Se debe a la disponibilidad de los nuevos tratamientos y al manejo multisistémico que es cada vez mejor. Epidemiología. La fibrosis quística es una enfermedad de distribución mundial cuya incidencia, tasa de portadores y tipo de mutación predominante varía según la población. No se presentan diferencias en la distribución por sexo. Incidencia: 1 por 2.500 nacidos vivos en la población caucásica. Oscila entre 1 por 15.000 y 1 por 32.000 en las poblaciones negroides y asiáticas. Los estudios de incidencia en Latinoamérica muestran amplias variaciones. Este es el resultado de la gran migración y por lo tanto de la mezcla racial en los últimos 500 años de historia. Estudios en Latinoamérica muestran cifras diversas tales como 1 en 9.000 para México, 1 en 3.862 para Cuba, seguido de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. La amplia variación en las tasas de incidencia es el resultado de la gran migración y por lo tanto de la mezcla racial en los últimos 500 años de historia. Un estudio piloto de tamizaje neonatal realizado en Bogotá encontró una incidencia de 1 en 8.297 recién nacidos, constituyéndose esta en la única cifra real de incidencia para fibrosis quística en Colombia. Un análisis de portadores de las mutaciones causales más frecuentes en diferentes regiones del país encontró que la región Centro-Oriente tiene la tasa más alta de portadores para el país, una de cada 58 personas. En el análisis se obtuvo Santander con un 66%, Caldas 64.3%, Antioquia 57.7%, Valle 45.5%, Bogotá 45% y Bolívar 25%.